La semana pasada vimos cómo Jesús, después de haber resucitado, se les apareció 2 veces a sus discípulos cuando estaban todos reunidos. Y ahora, según lo que vimos la semana pasada, se les apareció a 7 de ellos. Estos, habiendo sido llamados con anterioridad por Jesús para ser pescadores de hombres, en estos momentos los vemos tomando la decisión de regresar nuevamente a su antiguo oficio de pescar. Y así los vimos en esta escena pescando, ¿verdad?, durante toda la noche, pero sin éxito. Veíamos que de pronto el amanecer los alcanzó y de regreso a la playa escucharon desde ahí la voz de un desconocido que les pidió que le compartieran algo de su pesca para poder desayunar. Pero ellos tuvieron que admitir su fracaso y le dijeron que no habían pescado nada durante toda la noche. Entonces, este hombre los invitó a hacer un nuevo intento. Los animó a echar la red del lado derecho de su barca. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar, dice el texto, por la gran cantidad de peces. Ante este extraordinario acontecimiento, el primero que reaccionó fue Juan y les dijo a todos los demás: «Es el Señor». E inmediatamente después Pedro reaccionó también y se echó al mar inmediatamente, ¿verdad?, para llegar a nado a la playa y así ser el primero en encontrarse con Jesús. Nos cuenta el texto que estudiamos que los demás llegaron enseguida con su barca arrastrando una red repleta de peces, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y entonces Jesús les dijo que trajeran de su propia pesca para poder comer juntos. De esta manera les recordó que pues ya era tiempo de volar con sus propias alas. El tiempo de ser un aprendiz y depender completamente del maestro había terminado, y cada uno tendría que valerse por sí mismo de acuerdo a lo aprendido durante su discipulado. Entonces, de la misma forma como Jesús estuvo muchas veces alrededor de una fogata, los invitó en esa ocasión para recordar aquellos compañerismos que tuvieron entre amigos durante pues casi un poco más de 3 años, y pues compartir las últimas impresiones, porque recordemos que después de que Jesús resucitó, dice la Biblia que todavía se apareció durante 40 días. Pero esto fue todo, ¿verdad? Ya después no lo volvieron a ver. Entonces, en ese momento, como lo había hecho tan solo unos días atrás en el aposento alto, empezaron a compartir los alimentos. Recordemos que en esa ocasión, cuando comieron por última vez, Jesús instituyó el nuevo pacto y la cena del Señor. Y de la misma forma que entonces, pues Jesús tomó el pan y el pescado y se los repartió para que comieran. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar con
este capítulo 21 de Juan. Les voy a pedir que abran sus Biblias en este capítulo y vamos a estudiar del versículo 15 en adelante. Dice el relato que después del desayuno, Jesús se dirigió a Pedro y le llamó Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, como dicen otras traducciones. Este era el nombre, Simón, hijo de Jonás, este era el nombre que tenía antes de que Jesús se lo cambiara. Y desde ahí me imagino que qué susto, ¿verdad? Porque yo me acordé de mi madre antes de un regaño, cuando me llamaba y me decía, Jaime Mario, ven acá. Y yo sabía que ese comienzo pues no presagiaba nada agradable. Aunque en este caso, como lo vamos a entender más adelante, Jesús se estaba enfocando a Simón, el viejo Pedro. Porque como vamos a ver, Jesús iba a hablar un poco acerca de sus tendencias y de sus costumbres que él tenía antes de convertirse. Bueno, finalmente Jesús lo llama aparte, ¿verdad? Y seguramente Pedro no tenía muy tranquila la conciencia, porque pues él sabía que si se trataba de ser apercibido, Jesús tenía mucho material, ¿verdad? Él conocía todos sus errores. Por ejemplo, recordamos cuando en esa ocasión, por dudar, casi se estaba ahogando en el mar y Jesús tuvo que rescatarlo, como nos cuenta Mateo 14. En otra ocasión, cuando Pedro usó la espada que Jesús le había prohibido usar, ¿verdad? Y le cortó la oreja a Malco en Getsemaní, como nos dice Juan 18. O en otra ocasión, cuando Pedro oyó la voz de Satanás, ¿verdad? Y trató de estorbar los planes de Jesús. Y esto lo vemos en Mateo 16. También cuando Pedro abandonó a Jesús junto con los demás discípulos en el momento en que fue capturado, como nos cuenta Mateo 26. Y la última gran falla, cuando Pedro, habiendo dicho públicamente, aunque todos, refiriéndose a los demás discípulos, dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, y aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Estas fueron las palabras de Pedro, ¿verdad? Y claro, todos conocemos la triste historia que más adelante, cuando se desataron todos estos juicios y toda la crucifixión de Jesús, Pedro, estando en el patio del sumo sacerdote, pues 3 veces lo negó. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Es una versión de la Biblia, la cual me gusta mucho cómo traduce este pasaje. Y yo lo voy a leer. Voy a leer Juan 21, del 15 al 17, pero según la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas,
dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas, mis corderos, le dijo Jesús. Para entender bien lo que se dijo aquí, debemos hacer una distinción entre dos palabras que generalmente se traducen como amar en otros textos. Por ejemplo, la Reina Valera siempre usa el término amar, aunque esta versión que leímos sí hace la diferencia. Bien, la primera palabra es agapao, que es el verbo que nos habla de un amor completamente entregado, de un compromiso total en voluntad y mente. Es el amor cristiano que produce Dios. La otra palabra es fileo, que nos habla del afecto o el aprecio que puede existir entre amigos. Bueno, con esta aclaración vamos a analizar más de cerca este diálogo tan peculiar que hubo por parte de Jesús y de Pedro. Entonces, dice así este pasaje. Jesús enfrenta a Pedro, como les dije, ¿verdad?, en forma personal, y le hace una pregunta directa. Pedro, ¿me amas más que estos? Tú dijiste que darías la vida por mí, ¿recuerdas, Pedro? Ok. Entonces Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapao? O sea, ¿me amas con ese amor completamente entregado, de un compromiso total en voluntad y mente? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero, que te aprecio, que te tengo afecto. Entonces aquí estamos viendo la diferencia entre el término que usó Jesús y la respuesta que dio Pedro. Jesús vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapao? Jesús quería saber qué tan seguro estaba Pedro de su respuesta. Por eso le preguntó otra vez. Quizás lo hacía dudar y la respuesta cambiaría, pero no la cambió, ¿verdad? Y Pedro le vuelve a responder lo mismo. Sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero, que te aprecio, que te tengo afecto. Entonces, en la tercera pregunta que hace Jesús, él acepta la realidad y le dice, ok, ya entendí, Pedro, que entonces nada más me fileo, que nada más me quieres, ¿verdad? Y Pedro responde, sí, Señor, te fileo, solo te quiero. Bien, entonces ya hicimos esta distinción entre estas dos palabras que usa Jesús y que usa Pedro. Como hemos entendido de Pedro a lo largo de nuestro estudio de Juan, nosotros pudimos determinar el carácter de Pedro, ¿verdad? O sea, entendimos que Pedro era orgulloso, ¿verdad? Era bravucón, era impulsivo, sin tacto, torpe y hasta cobarde, si tú quieres. Pero Pedro era sincero y era cabal. Y en ese momento, cuando fue enfrentado personalmente por Jesús, él sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? Y sabía que ante Jesús, él no podía ocultar nada, ni mentir, ni fingir. Pedro sabía perfectamente que Jesús conocía lo que había en su corazón
Por eso, cuando le respondió por tercera vez, le dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué pasó con estas preguntas que Jesús le hizo a Pedro? ¿Acaso estas respuestas sorprendieron a Jesús? Por supuesto que no. Como lo comenté antes, cuando Jesús preguntaba, no era para que él supiera o entendiera algo, sino para que el otro lo escuchara y lo entendiera. En este caso, pues Jesús quería exponer de qué tamaño era el amor de Pedro. Esta fue la intención de Jesús al hacerle estas preguntas. No fue para reprocharle ni siquiera la calidad de amor que Pedro tenía hacia Jesús. No fue tampoco para regañarlo, sino precisamente para hacerle saber en qué lugar se encontraba y para que supiera a dónde tenía que llegar. Casi Jesús le dijo: sí, Pedro, yo sé que tú solo me quieres, pero ojalá un día llegues a amarme como me debes amar. Entonces, con estas preguntas, Jesús estaba haciendo pensar a Pedro y de paso a todos nosotros respecto a la mayor necesidad de todo creyente. Porque en realidad el gran problema de todos los cristianos es cómo amamos a Jesús. El problema del creyente es lo que realmente representa a Jesús para cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si en este momento Jesús nos llamara aparte, verdad? Y nos hiciera la misma pregunta que le hizo a Pedro. Si Jesús te preguntara el día de hoy: ¿me amas?, ¿qué le dirías? Jesús, pues fíjate que tú me interesas, me simpatizas, me caes bien, eres uno más entre otros que admiro. O le dirías: Jesús, tu vida me intriga mucho, me gustaría saber más de ti. O tal vez le dirías: en realidad, Jesús, no sé quién eres, no te entiendo, no te conozco aún. O tal vez, como Pedro, contestaría simplemente: sí, Jesús, te quiero, te tengo un gran afecto, pero nada más. O quizás la respuesta correcta tendría que ser: sí, Jesús, yo sé en quién he creído y sé que tú eres para mí mi Señor y mi Salvador, y realmente te amo con un amor completo, íntegro e incondicional. ¿Cuál sería tu respuesta ante esta pregunta si Jesús te la pudiera hacer el día de hoy? Yo creo que a cada uno le correspondería analizar su vida, ¿verdad?, para determinar en qué situación realmente se encuentra y de esta forma poderle contestar serena y sinceramente a Cristo, quién es para cada uno de nosotros.
A veces los creyentes, ¿verdad?, haciendo un análisis de nuestras vidas, nos damos cuenta que nuestro amor es fileo. Y cometemos el error de pensar, pues que está bien, que es suficiente, que hasta ahí hemos sido llamados. Pero esta no es la clase de amor que realmente necesitamos para tener la profunda relación que Dios quiere tener con nosotros. A veces más allá del servicio que podamos tener a favor de Jesús, debemos de analizar la calidad de relación que tenemos con Él. Como decía David, más allá del sacrificio que yo daría a Dios, a Él le interesa más el espíritu quebrantado, el corazón arrepentido y humillado, que Él nunca desprecia, como lo dijo en el Salmo 51, ¿verdad? Bien, pues algo importante que hay que observar aquí es el hecho de que a pesar de que Pedro contesta 3 veces, te quiero, te tengo afecto, te aprecio, aún así Jesús le encarga el cuidado de las ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que muy pronto Pedro cambiaría su amor filio a su amor ágape y podría realizar plenamente su ministerio y podría realmente encargarse de alimentar y de conducir las ovejas. Jesús siempre era capaz de ver más adelante de las cosas. Y en este caso, y en el caso de los demás, Jesús sabía el potencial que había en cada uno de sus discípulos. Recordemos que Él los había escogido personalmente. Y aunque Él conocía, sin duda, las debilidades y las fortalezas de todos, de muchas formas, Él supo que podían llegar a algo más. Él había visto este potencial en ellos, ¿verdad? Había visto cómo manifestaban en algunas ocasiones su talento, ¿verdad?, su fervor y su entrega. Pero sabía que mientras su amor fuera filio y no ágape, no podrían dar el salto que Jesús esperaba de todos ellos. De la misma forma, debemos entender que Dios espera lo mismo de cada uno de sus hijos y espera que en algún momento de nuestras vidas lleguemos a esa clase de amor incondicional que es el ingrediente que necesitamos todos para poder servir a Jesús con todo el corazón. Es de notar también que las 3 veces que Pedro le contestó a Jesús, se refirió a Él como Señor. Y Jesús le hubiera podido contestar en ese momento como en la parábola del hombre insensato, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero como les dije, bueno, Jesús aceptó que le dijera Señor, aunque no lo fuera para él todavía, precisamente pensando en que más adelante realmente entendería el significado y el peso de esas
palabras de Señor, Señor. Esto pasa frecuentemente, no es privativo de Pedro ni de algunos, sino de muchos. Realmente a veces los creyentes tenemos la teoría y la enseñanza en la mente, pero no necesariamente en el corazón. Y nos damos cuenta que no es suficiente con saber. Debe haber en nosotros ese deseo de llevar a cabo las cosas. Debe haber en nosotros el deseo de, conforme vamos aprendiendo lo que dice la Biblia, ir aplicándolo en nuestras vidas. Y de esta forma poder crecer en la fe. De esta forma, empezando a ser fieles en lo poco, después Dios nos puede considerar aptos para lo mucho. Pero esto más que nada, como les decía, no es una cuestión de conocimiento, sino de voluntad. Debe de llegar un momento en la vida del verdadero creyente en que en su mente se haga este clic y se dé cuenta que él tiene que disponer su vida al servicio de Dios. Es importante esto, ¿verdad? No todas las personas van a ser pastores, no todas las personas van a ser misioneros, ¿verdad? No todas las personas van a ser teólogos. Pero esto no quiere decir que desde tu trinchera no puedas servir a Dios. Si tú vas a ser un ingeniero, ¿verdad? Un abogado, lo que tú decidas hacer en tu vida, debes entender que desde ahí tú puedes servir a Dios. Tú puedes contribuir para la causa de Cristo y tú puedes ser un testigo del mensaje de Jesús. Así que tú no puedes poner como condición el hecho de ser un teólogo o un pastor o un obispo, no. Tú debes entender que desde el lugar donde Dios te ha puesto, estás llamado a servir y a dar testimonio de tu fe. ¿Ok? Bueno, finalmente, a través del estudio de Juan, vimos muchas veces que a pesar de que los discípulos supieran las cosas, pues no actuaban conforme a lo que sabían. Y recordando algunas escenas, podríamos recordar, por ejemplo, cuando Pedro y los demás sabían que Jesús iba a resucitar. O sea, Jesús se los había dicho muchas veces antes. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos que ellos van al sepulcro, lo primero que pasa es que se sorprenden cuando se enteran de que Jesús estaba vivo. Entonces, esto quiere decir que en realidad no habían creído en su resurrección. 3 años atrás, también, cuando Jesús les había dicho que dejaran su oficio, ¿verdad? Cuando fueron llamados, porque ellos serían pescadores de hombres. ¿Qué es lo que sucede en lo que acabamos de leer? Los vemos regresando a las redes después. Entonces nos damos cuenta que no habían entendido realmente su llamado. A Pedro, por ejemplo, Dios le había hecho una revelación personalmente. Él le hizo saber que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aún así, como lo acabamos de ver, su amor no estaba a la altura. Su amor no tenía la calidad que se necesitaba para servir. Entonces, aquí de esta forma les estoy ilustrando lo que les dije, que debe haber un momento en la vida del creyente donde las cosas pasen del conocimiento y de la mente al corazón. Y en ese momento se desata el deseo
la voluntad y la decisión de servir. En mis años de convertido, yo he visto muchas clases de creyentes, ¿verdad? Y yo creo que hay 3 clases principales de creyentes. Hay creyentes que son muy rápidos, ¿verdad? Son los creyentes que responden inmediatamente al llamado. Después de convertirse, se ponen inmediatamente al servicio de Jesús. Comienzan a tener una gran hambre por la palabra, ¿verdad? Piden estudios, piden información, empiezan a memorizar la palabra. Le andan hablando a medio mundo de Cristo, ¿verdad? Con lo poco o con lo mucho que tengan empiezan a ofrendar para la causa de Jesús y se convierten en un muy breve tiempo en verdaderos discípulos de Cristo. A esta clase de creyentes no necesitas estarlos empujando, ¿verdad? Ellos despegan como un avión. Es más, a estos creyentes explosivos hay que andarlos frenando, ¿verdad? Para que aprendan a ser sabios, para que no se envanezcan y no se vuelvan imprudentes. Hay otra clase de creyentes que son más lentos y tardan más tiempo en entender las enseñanzas. Se tardan en darse cuenta que Dios los ha llamado a la obediencia y al servicio. Pero ¿qué pasa? Como les dije, cuando les cae ese clic, después de que tú has estado regando su tierra, ¿verdad? Y la has estado cuidando por un tiempo, de pronto empiezas a ver que esa plantita comienza a dar señales de vida, ¿verdad? Y ahí ves un brotecito y ves que pues empieza a crecer lentamente, pero de alguna forma ves que hay vida. Te das cuenta de que empieza a haber algo de fruto. En otros casos, pasa tiempo y más tiempo y no ves nada de nada, o ves tan poco que más bien podrías pensar que la semilla que se sembró en su tierra nunca germinó realmente. Y casi sin temor a equivocarme, podría decir que ahí no hay vida. Que esta persona, a pesar de tanto que ha escuchado y de todo lo que ha visto, pues aún no se ha convertido. No ha nacido de nuevo espiritualmente y por lo tanto pues no hay ningún fruto espiritual. Podríamos decir que es un simpatizante, que es un seguidor, que es un admirador de Jesús, pero no es una persona que ha nacido del agua de la palabra y del Espíritu, ¿verdad? Y en este caso, pues, ¿qué puedes hacer? Pues no puedes exigirle nada a esta persona porque es una persona muerta. No ha nacido de nuevo. ¿Y qué pasa? Pues solo queda seguir orando por ella, ¿verdad? Y esperando, pues, para que se convierta. Y ya que se convierta, pues, entonces empezar de cero. Bueno, vamos a continuar con el versículo 18 y 19. Esto que vimos fue pues del versículo 15 al 17.
Y ahorita vamos a leer lo que dice el versículo 18 y 19. Dice así: de cierto te digo, acuérdense que está hablando con Pedro, le dijo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, es decir, te vestías y te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesús, ¿verdad? Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ok. En este diálogo, donde Jesús se enfrentó a Pedro con sus errores y lo invitó a crecer en el amor, ¿verdad? En este diálogo, al final, como lo acabo de leer, por último, Jesús le habló de su muerte. Y sabemos históricamente que Pedro murió crucificado como un mártir. Y pues nos cuenta la tradición que cuando fue sentenciado a morir en una cruz, por respeto, se negó a morir como su Señor y pidió que lo crucificaran de cabeza. Entonces, sabemos todos que Pedro sí murió crucificado, pero de cabeza. Ok, ahora vamos a leer de los versículos 20 al 25. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, pues estas son las palabras finales de este evangelio. Y pues vemos que en el principio de este relato, Juan nos hace una referencia a él mismo, ¿verdad? Y se presenta como el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba, y se presenta también como aquel que estando en la última cena, fue el que, estando recostado con Jesús, ¿verdad? Le preguntó quién lo iba a traicionar. Bueno, en el versículo 21 vimos que en este verso, después de esta conversación, dice que Juan siguió a Pedro. Después de la conversación que Jesús había tenido con Pedro, dice que Juan lo siguió. Y pues vemos a un Pedro que seguramente estaba contrariado por lo que Jesús le había dicho acerca de su muerte, ¿verdad? Y entonces dice que Pedro se voltea a Jesús y le pregunta, bueno, ¿y este cómo va a morir, verdad? Le pregunta, bueno, ¿y cómo va a morir Juan? Le dice, Señor, ¿y qué va a pasar con él? Entonces Jesús lo ubica y le contesta, mira Pedro, aun si yo quisiera que él siguiera vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué?
tú sígueme. La instrucción a Pedro fue muy clara. Le dijo, tú sígueme y que no te importe lo demás. Y esta, pues es una instrucción que debemos seguir todos, ¿verdad? Esta es la instrucción que se extiende a todos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir a Jesús pues durante todos los días que Él nos permita todavía vivir en este mundo. Porque hemos de entender, aceptar y buscar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es igual, ¿verdad? Como les dije, unos se van a dedicar a una cosa y otros a otra. Pero la instrucción es para todos. La instrucción de Jesús a Pedro es la misma de todos nosotros. Que no te interese lo demás. Tú sígueme. Yo sé que es padre trabajar en grupo y es padre hacer cosas juntos, ¿verdad? Pero cada uno tiene que vivir su vida espiritual en forma personal y privada. Así que Jesús nos reitera que cada uno es un ser individual. Y así nos hace saber que hay un solo Dios quien decide nuestras vidas y nadie más, y que es a ese Dios a quien cada uno de nosotros debe seguir. Esta orden sí es general para todos. A lo largo de mis años de creyente, pues yo he tenido realmente muchos compañeros de milicia. Yo he trabajado al lado de gente muy talentosa y entregada. Pero al final, como es normal, cada uno hemos tomado nuestro propio rumbo para servir al Señor en el lugar donde Él nos ha indicado y con la gente con el que Él nos ha puesto, ¿verdad? De lo que se trata es seguir el plan que Dios ha trazado para nuestras vidas en lo personal. Este es el chiste de todo el meollo, ¿verdad? Dice el versículo 23 que como un dato anecdótico, Juan, pues ya al final, ¿verdad? Como las últimas palabras de este evangelio, Juan nos menciona el malentendido que hubo de las palabras de Jesús en este comentario que le hizo a Pedro. La gente, como dice aquí, había entendido que Juan no moriría nunca. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo, Pedro? Bueno, Juan hace esta aclaración, ¿verdad? Quizás él traía sobre sus espaldas este comentario, ¿verdad? Y a lo mejor la gente se le acercaba y le decía, oye, ¿que tú nunca vas a morir? No. Este fue un malentendido, pero para nada fue la intención de Jesús al decir estas palabras. En el versículo 24 vemos una cosa pues muy especial de este evangelio. La mayoría de los escritores de la Biblia se identifican como los autores del libro al principio. Pero Juan no lo hace claramente. Solo da pistas a lo largo de su evangelio que él es el autor del mismo. Juan se espera hasta el último, hasta este versículo 24, el penúltimo versículo del libro, ¿verdad? Juan se espera hasta el final para decir que él es el autor del evangelio. Y lo dice de esta manera, dice, el discípulo amado, el que estuvo en la cena del Señor, el que estuvo con Pedro en este diálogo final, el que se dijo que no moriría jamás, dice, es el que da testimonio de todos estos sucesos, es quien los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Así que con estas palabras pues ya no queda duda que Juan, el discípulo amado,
es el autor del Evangelio de Juan, como lo es también el autor de la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y el autor del Apocalipsis. Bueno, finalmente, en este último versículo, Juan termina su Evangelio invitando a que el lector deje volar su imaginación. Y lo hace al decir esto. Dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que en el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. ¿Ok? Juan había registrado las palabras de un Jesús en acción, ¿verdad? Del cual anteriormente se expresó y dijo que Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que entendemos que la vida de Jesús fue una vida intensa de trabajo, una vida llena de pasión y de desvelos. Por eso Juan nos dice que sería demasiado todo lo que se tendría que contar de Jesús, porque Jesús hizo muchas cosas más. Bueno, pues con esto terminamos con nuestro estudio del Evangelio. Los que pensaron que este día nunca llegaría, pues ya llegó. Y sinceramente yo espero que con todas estas cosas, ¿verdad? Como les dije, que Juan nos hace volar nuestra imaginación acerca de todo lo que hizo Jesús. Yo espero que cuando estemos en el cielo podamos ver en pantalla, ¿verdad? Con unas palomitas celestiales al lado y un ice de cereza, pues la vida de Jesús en versión completa. Ojalá podamos tener el privilegio de conocer todos los detalles que seguramente han de haber sido también preciosos de la vida de Jesús aquí en la tierra durante todo su ministerio. Bueno, pues ya para despedirnos, les digo que para mí ha sido un gran privilegio y un agasajo haber enseñado este Evangelio de Juan en forma expositiva, como diría Machado, ¿verdad? Golpe a golpe y verso a verso. Gracias por haber estado atentos durante todos estos meses a esta enseñanza y pues espero que también a ustedes les haya sido de tanta bendición como lo fue para mí.